Hemos hecho un esfuerzo para ser lo más claros posibles en las disposiciones y en los procedimientos, en los trámites que hay que cumplir, pero sí vale la pena aclarar de qué no se trata, porque hay muchos mensajes, muchas inquietudes, muchas preguntas que se nos hacen por todas las vías, que nos están diciendo que hay una confusión un poco, ¿ya? No tiene esto nada que ver con la exhibición de cine, en salas de cine, no tiene que ver con eso, tiene que ver con los medios de teledifusión, los contenidos que se emiten vía canales de televisión. Primero, no tiene nada que ver con una autorización o con una licencia o con una posibilidad de producir. Quien sea en este país puede producir lo que quiera. No necesitan una acreditación como productores, ni la obra requiere ningún tipo de autorización para producirse. Esto es posterior a la existencia de la obra, cuando esa obra está siendo negociada una licencia de los derechos para su teledifusión. No se requiere ni acreditación de los productores, ni registro de las obras para que esa obra pueda existir, difundirse, venderse, comprarse, etcétera. Solo tiene que ver esto con la posibilidad de los canales de televisión de probar que están cumpliendo con la cuota de pantalla que establece la ley y con la inyección de presupuestos en la producción nacional independiente, en algunos casos, ya lo veremos en detalle, desde antes del rodaje de las películas. Tampoco tiene que ver con la producción de las televisoras. Las televisoras tienen derecho a seguir produciendo lo que quieran y de seguir emitiendo lo que quieran, y también de seguir comprando programación extranjera. Solo tiene que ver con el porcentaje que del que deben proveerse para su programación, de programación nacional por un lado y de programación nacional independiente por otro. En el caso de la producción nacional se trata de progresivamente hasta el 60% de la programación. En 3 años, a partir de la vigencia de la ley, tendrán los canales que programar 60% de su tiempo de emisión con producción nacional. Y el 10% tiene que ser producción nacional independiente. Este último punto es el que más trabajo nos ha costado técnicamente, porque el reglamento establece, la ley y el reglamento establecen qué es producción nacional. Ahí no podemos discutir, la ley lo dice. Producción nacional son aquellas obras en las que el 80% de las personas que han participado en su elaboración son ecuatorianas. Es bastante sencillo. Puede haber un poquito de confusión en el momento de definir quiénes nomás han participado en la elaboración de la obra, pero eso está más o menos fácilmente verificable. Se ha establecido, para completar la idea, que no podrán considerarse como parte del personal que elaboró la obra personas que han estado vinculadas con la producción de esa obra, pero que tienen que ver con hospedaje, hoteles, alimentación del equipo técnico, sí, si es una empresa contratada para el catering, pero no el restaurante donde van a comer, no pueden mostrar sus cédulas y decir nosotros participamos de la elaboración de esa obra y por lo tanto esa obra es ecuatoriana. Y asimismo el personal de seguridad, ni de mantenimiento y limpieza. El resto de gente, obviamente el director, los guionistas, los técnicos, el director de fotografía, etcétera, y además los técnicos, los grips, los eléctricos, los sonidistas, la gente de escenografía, los utileros, etcétera, etcétera, todo eso, y los actores evidentemente son parte del equipo de personas que han participado en la elaboración de la obra. Pero esto no era lo más difícil era definir qué es una producción independiente, y eso no lo define el reglamento ni la ley. Entonces, el CNCine emitió un criterio a pedido del Ministerio de Cultura, es decir, el Ministerio de Cultura es la institución encargada de emitir
el documento de acreditación de productores nacionales independientes. Cuando ustedes procedan a acreditarse como productores nacionales independientes, será el Ministerio de Cultura quien emita un documento sellado, firmado, es un documento del Ministerio de Cultura. El Consejo Nacional de Cine lo único que hace es la verificación técnica, el criterio técnico de que efectivamente cumple con lo establecido para ser considerado productor nacional independiente. Eso se ha definido sobre la base de un estudio comparativo con otras leyes, algunas latinoamericanas y europeas, que establecen un porcentaje máximo de financiamiento que viene por parte de los canales de televisión. Se ha definido que es del 10%. Es decir, toda obra audiovisual que se produzca con menos del 10% de su presupuesto total proveniente de un canal de televisión, puede ser considerada obra de producción nacional independiente. Si es que es 10.1%, ya no, es producción vinculada con el canal. Quiere decir que puede perfectamente negociarse con el canal, programarse en el canal, pero no podrá ser imputada al 10% de producción nacional independiente. ¿Ya? Y con respecto al registro de obras, porque hay 4 artículos del reglamento de la ley de comunicación que nos conciernen. El artículo 97, el artículo 100, 101 y 102. Ahí se establece, por un lado, la acreditación de los productores nacionales independientes, que es lo que acabamos de exponer brevemente. Y se establece, por otra parte, un registro de la producción nacional independiente. Esto se lo ha entendido como una especie de catálogo que se va a constituir y al cual los canales pueden acceder para consultar y para enterarse cuáles son las obras de producción nacional independiente que existen y que puedo comprar para programar en mi canal. Lamentablemente no es tan claro el reglamento, porque cuando se lo cruza con el otro proceso, resulta que ustedes no pueden acreditarse como productores nacionales independientes, punto. Pueden acreditarse como productores nacionales independientes con respecto a un medio, ¿sí? Es decir, lo que va a hacer el CNCINE es certificar que la productora Botella de Plástico, con la obra Agua Limpia, es independiente con respecto al medio tal, específico, al cual le licencia los derechos de su obra. Tal vez no es lo ideal, pero eso es lo que establece la ley y el reglamento, y eso tenemos que nosotros cumplir. Así es. Aparte de esto, pero por fuera de estos trámites y de estos procedimientos, el CNCINE tiene constituido desde inicios de este año un catálogo de producciones nacionales. No es lo mismo, pero es una base de datos importante que los canales pueden consultar y que evidentemente es producción nacional independiente. Sin embargo, lo que esté en ese catálogo, primero que son solo largometrajes. Hasta ahora hemos podido hacer solo con largometrajes, ahorita hay 91 largometrajes en ese catálogo y ahorita en septiembre empezamos a actualizar y a finales de año tendremos 120 y pico de largometrajes registrados en ese catálogo. Sin embargo, no por estar en ese catálogo, no tienen que hacer el mismo procedimiento, por un lado, de acreditación de los productores como productores nacionales independientes y por otro lado, el registro de esa obra como obra de producción nacional independiente, porque son 2 leyes distintas las que rigen. Nosotros, como CNCINE, por ejemplo, para la participación de cualquier proyecto cinematográfico en el Fondo de Fomento Cinematográfico o para otros fines municipales, de exoneración de impuestos, de calificación de espectáculos, para muchos fines nosotros tenemos que emitir un certificado de película ecuatorial. Eso es otra cosa. Eso es la ley de fomento del cine nacional que lo establece. Lo ideal sería que haya un solo documento,
pero son dos leyes distintas y son dos documentos distintos que certifican dos cosas distintas. Entonces, no hay que confundir con eso. Digo esto porque ha habido muchísimos mensajes que confunden. Y yo ya tengo el certificado de película nacional. No, lamentablemente ahorita para dar cumplimiento a la ley de comunicación se requiere este registro de obra de producción nacional independiente. No es lo mismo. ¿Ya? Y lo mismo con respecto a los productores nacionales independientes. Nosotros vamos a certificar, el Ministerio de Cultura, junto con el CNCINE, va a certificar que tal empresa o tal persona, puede ser personas naturales o jurídicas, es productor nacional independiente, pero eso no quiere decir, no debe mezclarse o confundirse con el registro, los registros profesionales que nosotros tenemos en el CNCINE y que estamos alimentando. Registros de profesionales del audiovisual y del cine, de productores, de realizadores, de técnicos o de actores, que todavía no existen muy constituidos, pero estamos en ese esfuerzo. Pero eso no debe ser confundido para nada con la acreditación de los productores nacionales independientes. Básicamente, claro. Entonces, Viviana nos va a explicar en detalle el procedimiento que hay que cumplir, que es bastante sencillo porque en realidad se basa prácticamente en una declaración juramentada y en completar dos formularios que ha emitido el Ministerio de Cultura y Patrimonio para este fin. ¿Sí? Entonces, Viviana Panchi va a explicarles más en detalle el procedimiento, el trámite. Buenos días con todos. Bueno, la primera inquietud que a ustedes seguramente les resalta a la mente es ¿qué hago? ¿Qué hago con esto de la acreditación? ¿Y en qué momento o no necesito esta acreditación? Pues muy bien, es importante que ustedes conozcan y entiendan sobre todo que nosotros, el CNCINE y el Ministerio de Cultura, no otorga acreditaciones de producción nacional. Ojo, esto es muy importante. ¿Por qué resalto esto? Porque el 60% hay que cumplir un porcentaje del 60% de producción nacional y que está establecido en la Ley de Comunicación. Pero lo que a nosotros como instituciones nos compete es la acreditación de productor nacional independiente. Ese es el único proceso que lleva a cabo y llevará a cabo y está llevando a cabo, de hecho, el CNCINE con el Ministerio de Cultura. La primera pregunta entonces es, ¿qué es un productor nacional independiente? El artículo 101 de la Ley de Comunicación establece claramente que un productor nacional independiente es una persona natural o jurídica. Cuando yo digo jurídica, quiere decir una empresa, una compañía, etcétera, que no tiene relación laboral. ¿Qué quiero decir? Si un medio de comunicación a ustedes les contrata para producir una obra, significa que ese primer requisito ustedes ya no lo tienen, ¿no es cierto? Porque hay una vinculación laboral. Segundo, el otro requisito es que no haya vínculo de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. ¿Qué quiero decir? Que ustedes, el productor, no tenga relación de consanguinidad. Cuando digo consanguinidad quiero decir sangre, y aquí dice hasta el 4º grado, quiere decir que ustedes no pueden ser primos de algún socio, accionista o representante legal de un medio de comunicación audiovisual. Y cuando digo 2º de afinidad quiero decir hasta el cuñado, es decir, si ustedes tienen un cuñado que es socio, accionista o representante legal de un medio de comunicación, simplemente ustedes no aplicarían a ese requisito. Es decir, ustedes, para acreditarse como productor nacional independiente, no tienen que tener vinculación laboral, no tienen que tener grados de consanguinidad con el medio de comunicación. Y el tercero. Perdón, Vivi, con el medio de comunicación al que le están licenciando los derechos de esa obra. Pueden ser ustedes dueños de un canal, pero pueden cumplir ese requisito si es que están vendiendo su obra de producción independiente a otro canal, al canal. Justamente el otro requisito, que no tiene vinculación societaria o comercial dominante. Ahora, el tema es el siguiente. Claramente el artículo 101 en el párrafo primero, en las 2 líneas últimas, dice dominante con el medio de comunicación audiovisual al que licencia los derechos de su obra.
¿Qué quiere decir? Que si ustedes quieren acreditarse como productor nacional independiente, tienen que necesariamente decirnos a qué medio de comunicación le van a licenciar los derechos de su obra. ¿Por qué resalto esto? Porque varias personas nos han dicho, a ver, yo quiero acreditarme como productor nacional independiente, pero yo todavía no tengo a quién venderle mi obra, ¿no es cierto? Entonces, ahí va el tema 2, el registro, que es el formulario número 2, que es para que ustedes como no tienen un medio de comunicación audiovisual al que quieren o pueden licenciar su obra, se va a hacer un catálogo, un registro en el cual estén ABC, HD, cualquier obra, y que los medios de comunicación deberán ingresar a ver este registro para ver qué obras están disponibles. ¿Me hago entender? Entonces, la diferencia es que cuando yo ya voy a acreditarme como productor nacional independiente, quiere decir que yo ya he hecho la conexión con un medio de comunicación el que manifiesta su interés de comprar mi obra, ¿no es cierto? Pero cuando yo no lo tengo, hay la posibilidad perfectamente de que ustedes puedan acudir al CNCine o a las direcciones provinciales de cultura a nivel nacional y solicitar, llenar el formulario número 2, que es el que les da la posibilidad de ingresar en el registro o catálogo de obras para que los medios de comunicación audiovisual puedan ingresar a ver las obras que están disponibles en el mercado, llamémoslo de esa manera. ¿Qué quiero decir? Si ustedes hasta el momento en su interior dicen, yo no tengo vinculación laboral con ningún medio de comunicación, yo no tengo vínculo de consanguinidad y afinidad con ningún medio de comunicación y yo no tengo vinculación societaria o comercial dominante con el medio de comunicación y tengo mi obra, puedo, obviamente con el medio de comunicación que yo le quiera, que al cual haya manifestado su deseo de comprar mi obra, ustedes pueden acreditarse como productores nacionales independientes. Aquí es importante decir y señalar lo siguiente. Cuando ustedes van a acreditarse como productor nacional independiente, es decir, van a llenar el formulario número 1, deben además obligatoriamente llenar el formulario número 2. ¿Por qué digo obligatoriamente? Porque el formulario 2 se refiere a su obra. Ustedes van a describir en el formulario número 2 el título de su obra, van a decir cuáles fueron las personas que estuvieron dentro para poder producir esta obra, ¿no es cierto? Y además, ojo con esto, si es independiente. ¿Qué quiero decir? Cuando yo digo independiente, quiero decir, soy independiente con respecto a quién. Entonces, quiere decir que ningún medio de comunicación no aportó más del 10% en la producción de esa obra. Ahora, el otro requisito para hacer una obra nacional independiente es que hayan participado para la producción de esa obra más del 80% o el 80% de gente ecuatoriana o extranjeros residentes legales en el país. Con esos dos requisitos, llenado el formulario número 1 y 2, ustedes pueden perfectamente ser acreditados como productores nacionales independientes. Ahora, seguramente la inquietud es, la mayoría, yo no tengo el canal de comunicación, pero recuerden que ustedes pueden acceder efectivamente al registro de su obra. Esto es importante para que la acreditación les sirva a ustedes para que el medio de comunicación efectivamente les compra a ustedes su obra y para el medio de comunicación les sirve para que al final del año solicita a las autoridades correspondientes de control decir, yo efectivamente cumplí la cuota y le he comprado a este productor nacional independiente tal obra. Entonces, aquí va a haber dos beneficiarios. Uno, los productores nacionales independientes y el otro sector que son los medios de comunicación audiovisuales o suscriptores de audio y video que van a decir, señores, yo he cumplido con lo que determina la ley, aquí está la acreditación de tal persona que yo le compré tal obra. Perdón, Vivi, es importante señalar que ni el Ministerio de Cultura y Patrimonio ni el Consejo Nacional de Cine son las instancias de control ni de sanción. Nosotros solo acreditamos y registramos. Acreditamos a los productores y registramos las obras, pero nosotros no vamos a controlar el cumplimiento de las cuotas de pantalla ni vamos a sancionar a nadie, no podemos hacerlo, no nos faculta para ello la ley. Es importante, esto lo va a hacer la Supercom, la Superintendencia de Información y Comunicación y la Cordicom. Ellos son los entes que tienen la facultad y la competencia legal para hacer el control y supervisión de las cuotas de pantalla. Es importante además para los medios de comunicación como información y además para la ciudadanía, en especial para los productores, que
Esto entró en vigencia a partir del 25 de junio del 2013 y es progresivo. ¿Qué quiero decir? La ley en la transitoria sexta señala claramente que esto se cumplirá hasta 3 años, es decir, los medios de comunicación tienen 3 años para cumplir progresivamente esta cuota de pantalla. Cuando digo cuota de pantalla, digo el 60% de producción nacional y el 10% de producción nacional independiente. Hablo que en el año 2016 se va a tener que cumplir y demostrar que se ha cumplido, los medios de comunicación van a tener que demostrar que se ha cumplido esta cuota de pantalla establecida. Para el efecto de nosotros, recuerden que es el 10% de producción nacional independiente. No, cuando yo digo progresivamente quiere decir que el primer año es el 2%, el primer año va a ser el 4% y el tercer año, que es lo que me dice la ley, deberán cumplir con el 10%. Hasta el tercer año, hablo del 2016, los medios de comunicación tienen obligatoriamente que cumplir con el 10% de producción nacional independiente. Es importante, gracias por la pregunta. Es importante aclarar que ese 10% está dentro del 60% de producción nacional. Es decir, si el medio de comunicación audiovisual ya tiene el 10%, ese 10% pueden decir va imputable a la cuota de pantalla del 60% de producción nacional que tienen que cumplir. Bueno, yo creo que más o menos estamos ya encaminados a lo que se refiere específicamente a esto. Recuerden, esto no es una acreditación de producción nacional 60%, sino una acreditación de producción nacional independiente 10%. Cuando yo digo producción nacional independiente, quiere decir los requisitos que establecen claramente el 101, no vinculación laboral, no vínculos de consanguinidad, no vinculación societaria comercial dominante con el medio de comunicación al cual ustedes están licenciando su obra. Ojo, es importante señalar una cosa. Aquí lo que se va a hacer, ustedes como productores nacionales independientes van a licenciar los derechos de su obra, no van a realizar una cesión de derechos. La ley de comunicación coloca la palabra licencia, quiere decir que ustedes les dan por un tiempo establecido la licencia de la obra de ustedes al medio de comunicación audiovisual. Pero quiere decir, sobre todo, que ustedes siguen reteniendo la titularidad de esa obra. Es decir, no le están cediendo definitivamente los derechos de titularidad al medio de comunicación, sino que lo hacen por un momento, por un tiempo establecido y bajo unas condiciones exactas, pero ustedes siguen reteniendo la titularidad de esa obra. Esto es muy importante, porque en el momento en que ustedes van a negociar con el medio de comunicación, no tienen que ir con el tema de contrato de cesión de derechos, sino con un contrato de licencia. Perdón la interrupción. Es importante recordar que nos están escuchando a nivel nacional, las provincias, recuerden que esto es un tema a nivel nacional. Las personas, por favor, que quieran realizar alguna pregunta, les solicito de manera muy cordial levantar la mano, una persona se va a acercar para entregarles el micrófono para que la otra persona que está escuchando a nivel nacional pueda también entender la pregunta. Por favor. Yo tengo el... ¿Aló? ¿Se oye? Solo 2 preguntas muy puntuales. La primera, estabas asociando la acreditación de productor independiente a la concesión o lo que fuere de venta a un medio específico. ¿Quiere decir que cuando yo tengo otra producción para otro medio tengo que volver a acreditarme y así sucesivamente? Gracias por la pregunta. Exactamente la respuesta es la siguiente, sí. Porque yo puedo ser cuñada, voy a poner solo un ejemplo, por favor. Puedo ser cuñada respecto a tener una vinculación de consanguinidad respecto a un accionista de Ecuavisa. Mi cuñado es accionista de Ecuavisa, es un ejemplo nomás. Pero yo simplemente puedo tener independencia con respecto a Teleamazonas. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden ser perfectamente independientes con respecto a Ecuavisa, pero no con respecto a Teleamazonas. Por eso ustedes cada vez que vayan a solicitar la acreditación, van con la acreditación, con el título de la obra específica y con el nombre del medio de comunicación. Siempre cuando le van a dar licenciar los derechos de su obra a un medio de comunicación, tendrán que volver a hacer la acreditación. Una cosita más con respecto a eso que creo que es importante. Esto quiere decir que un mismo productor, al mismo tiempo, puede ser independiente con respecto a un medio y a una obra, pero puede perfectamente estar produciendo un programa de televisión que le ha pedido X canal. O sea, en ese caso no aplica para el programa que está haciendo para el canal, sí aplica para la obra que ha hecho independientemente y que está licenciando
los derechos. Cuando te refieres a obras, ¿estás tomando en cuenta solo largometrajes o mediometrajes, cortometrajes? No importa Cualquier obra audiovisual, hay una definición, está en la presentación de qué es una obra. Cualquier obra, puede durar 1 minuto, 3 horas, no importa. Puede ser documental, ficción, lo que sea, pero de producción nacional independiente. No hay muchos ejemplos, creo que no hay ninguno, de programas de televisión que se hagan de manera independiente y se vendan a los canales, pero podría ser perfectamente. Se puede hacer una telenovela de modo independiente y venderla a los canales. Buenos días. Muchas gracias a la mesa por la charla informativa. Mi nombre es Pablo Romero, de la productora Filmo Arte de Guayaquil. Y saludos a los compañeros que están en las provincias. Si nosotros como productores nacionales independientes cumplimos todos los requisitos señalados anteriormente y al mismo tiempo tenemos la habilidad comercial de negociar con varios medios de exhibidores del país, ¿pueden ellos, la ley les permite exhibir una misma obra en diferentes semanas, en diferentes meses? Sí, perfectamente. No es muy fácil que eso suceda, pero en o sea, es absolutamente posible que una misma obra sea emitida por distintos canales, perfectamente. Y en ese caso, si no me equivoco, Vivi, se hace un solo trámite de acreditación como productor nacional independiente, pero se menciona a todos los medios a los cuales vas a licenciar tu obra. Es decir, declaro de manera juramentada que no tengo relación laboral con A, B, C, D canales a los cuales estoy licenciando los derechos de esa obra. Se podría hacer un formulario, por ejemplo, tengo una obra, un largometraje, porque tampoco es que tenemos 50 largometrajes normalmente. Se puede hacer una obra y en un formulario que dice, quiero acreditarme para Ecoavisa, TC, Gamavisión, un solo formulario para los 10 canales o los 15 canales o todos los canales o 15 formularios. Ok, gracias por la pregunta. Efectivamente, es un solo trámite, pero deberán llenar el formulario, que es simplemente una hoja, una planilla, 15 veces. Así es, pero definitivamente es un solo trámite. Y ese formulario es indefinido en el tiempo, para esa obra, para todo eso. Así es. Es importante aclarar una cosa. El procedimiento, la pregunta de ustedes aquí, el tema es que las instituciones públicas también sean eficientes y eficaces frente a la ciudadanía. El convenio suscrito el 7 de agosto entre el Ministerio de Cultura y el CNCine establece claramente que el procedimiento se llevará 15 días. Quiero decir que ustedes, si están toda la documentación en regla y han llenado de manera adecuada los formularios, el procedimiento, es decir, el documento, el acto administrativo, la acreditación en sí, deberá salir en 15 días. Como había explicado Juan Martín, el procedimiento es que nosotros realicemos el informe, digámoslo así, el informe favorable o desfavorable para la acreditación, pero quien emite la acreditación, porque así lo establece el reglamento que tiene la competencia legal para hacerlo, va a ser el Ministerio de Cultura. Ahora, es importante una cosa, yo creo que nos estamos olvidando de algo. Ustedes se preguntarán, y las personas que nos están escuchando también a nivel nacional, ¿y cómo fomentamos la producción nacional y la producción nacional independiente? El artículo 102 habla del fomento a la producción y la producción nacional independiente. Y señala claramente que los medios de comunicación y los sistemas de audio y video por suscripción tienen que adquirir, cuando la población sobrepase los 500,000 habitantes, tienen que adquirir obligatoriamente 2 largometrajes al año. Estamos hablando de que hay un fomento a la producción nacional independiente. Dice que deben adquirir estos 2 largometrajes, pero ojo, de producción nacional independiente. Es decir, cuando en la población en la cual se da la señal abierta del medio de comunicación sobrepasan los 500,000 habitantes, los medios de comunicación tienen la obligación de cada año adquirir 2 largometrajes de producción nacional independiente. Perdón, solo una cosita. No se trata de que los medios de comunicación coproduzcan la película. Ojo. Porque ahí ya no es producción nacional independiente, se trata de que adquieran
una licencia para emitir, es decir, es una precompra, no es una coproducción. Es exactamente la cuestión que tengo yo. ¿Cómo definen ustedes los 10%? Porque si imagino que hago un cortometraje que cuesta $6,000, por ejemplo, haciéndolo, no puedo venderlo por más de $600 a un canal de televisión. ¿Qué es el 10%? ¿Cómo lo calcula? Claro, el 10% del presupuesto total del proyecto no puede ser financiado por un medio de De comunicación. producción, entonces. Pero lo puedo vender a un canal de televisión para 100% de lo que me ha costado. Sí. Eso sí. Es que son dos cosas distintas. La una es la precompra obligatoria solo para los canales que tienen más de 500,000. No, lo que me interesa es ¿qué tal puedo perder la licencia de ser productor independiente? Porque ustedes hacen, me parece un poco, la confusión entre la persona que produce y el producto que se hacen. El sistema que ustedes proponen es una mezcla de los dos, lo que a mí me parece un poco raro. Porque yo puedo ser un productor independiente sin producto. Pero ustedes mezclan los dos, porque un productor independiente sin producto en su sistema no existe. Sí, Jan, no somos nosotros los que mezclamos las cosas. Es que el reglamento nos exige, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Si yo hubiera escrito la ley, creo que es más lógico definir a un productor nacional independiente, X persona natural o jurídica es un productor nacional independiente, punto. Pero eso no es lo que establece la ley. La ley establece que es en el momento en que estás negociando una obra con un canal. Ahí es cuando es necesario que alguna instancia pública certifique que efectivamente ese productor es nacional independiente con respecto a esa obra y con respecto a ese medio. Yo estoy de acuerdo con vos, pero eso no es lo que dice... Estamos sin micrófono y la gente no oye Yo tengo las preguntas. una preguntita. Perdón. Ahorita estamos hablando como de venta de películas ya hechas, ¿no es cierto? Que es lo que más o menos... Excepto en este último punto que mencionó Viviana, que es la obligación de invertir hasta mínimo el 5% de la facturación anual, en el caso de los canales de más de 500,000 habitantes que llegan, o prestadores de servicios de... Exactamente. Y 2% mínimo de su facturación anual a los canales más, digamos, de alcance más limitado. De acuerdo. Y mi pregunta tiene algo que ver con la de Jan. Es de, esta compra no necesariamente tiene que ser este 10% del presupuesto de la película. No. Perdón. El 10%, por favor, recordemos, es el aporte máximo que un medio de comunicación audiovisual o canal suscriptor de audio y video puede aportar a su obra. El 10% puede ser en dinero, o sea, cuando digo 10%, quiero decir el valor que le dan económicamente para producir la obra, puede ser también en dinero, puede ser en recursos, puede ser que el medio de comunicación le preste un espacio, puede ser que el medio de comunicación le preste a un personal técnico. Cuando yo digo 10%, quiere decir que se refiere al 10% que el medio de comunicación tiene máximo para aportar a esa obra. Quizás la confusión viene porque la ley de comunicación también dice el 10% de cuota de producción nacional independiente. Pero ojo, cuando yo digo a la obra, quiero decir que la obra no puede ser financiada por un medio de comunicación en más del 10%. A eso me refiero. No puede estar financiada. No. Yo creo que la confusión de Mateo es la siguiente. Una cosa es definir qué obras son de producción independiente. Olvidémonos de lo nacional, eso está más o menos claro. ¿Qué obras son de producción independiente? Las que no tienen más del 10% de su presupuesto total de aporte de un medio de comunicación. O sea, vos puedes tener a Ecoavisa o a Teleamazonas o a cualquier canal como aportante, inversionista, productor asociado, como tú quieras, siempre y cuando no sea más del 10% del presupuesto total de la inversión. Puede ser en dinero o puede ser lo que sea
acostumbrado más en el Ecuador, que es, por ejemplo, pautaje para publicidad, para promoción en el momento del estreno, puede ser aporte en servicios técnicos, edición, unas grúas, unas luces, lo que sea, o un personal. Te presto un editor durante 2 meses. Eso tiene que ser valorado y tiene que sumarse, no debe sumar más del 10%. Eso es una cosa. Lo otro es, los canales de más de 500,000 habitantes tienen que invertir de su facturación anual por lo menos del 5%, supongamos que un canal factura anualmente $1 millón, tiene que invertir por lo menos $50,000, $50,000 en por lo menos 2 largometrajes antes de su rodaje. ¿Ya? Es otra disposición. No hay que mezclar. Ya, buenos días. Ya, a ver, Ya, pero... justamente mi pregunta iba en relación a la precompra. Según el artículo, dice que los canales de televisión deben adquirir los derechos antes, ¿no?, de iniciar el rodaje. Entonces, esta adquisición de estos derechos o licencia para poder transmitir, ¿son parte del 10% de la cuota de producción independiente que se va a producir anual, o es extra esa parte del otro 10% que estamos hablando que tienen que cumplir al año? No entendí. No. Y la otra Perdón, yo no te entendí. Lo que pasa es que pueden ser dos películas, dice que tienen que ser 2 películas Por al lo año, menos, pero por lo si es menos. que esas 2 películas no necesariamente cumple el 10%. Ah, ya te entendí, ya, perfectamente. Y, bueno, esa es una ya. O sea, difícilmente, para responder a esa, difícilmente 2 películas significan el 10% del tiempo de programación del canal al año. O sea, a menos que ese canal programe 20 horas al año. Entonces, no, es parte de la cuota, pero nunca alcanza para la cuota. O sea, esas 2 películas que compra un canal de televisión, por ejemplo, tienen que ser precompras por antes del rodaje, a eso me refiero. Yo tengo una inquietud. Después vamos a contestar 2 preguntas que han hecho vía streaming, pero... La mía es la siguiente. ¿El proceso de acreditación corresponde solamente a obras que se van a hacer en el futuro o también hay que acreditar obras que ya fueron realizadas anteriormente? No hay que acreditar nada. O sea, puedes acreditar. ¿Qué tan lejos si decides ahora licenciar los derechos? ¿De qué tan lejos? Con algún canal. Aunque haya sido producido hace 20 años, no importa. Con respecto a lo que preguntó anteriormente el compañero, es sobre obras que todavía no existen. Las 2 cosas aplican siempre y cuando haya una intención, digamos, de negociación de venta con un canal. Si no, no necesitas. Absolutamente, es lo que dijimos al principio, no necesitas de esta acreditación para producir una película. Solo se necesita, ni siquiera para venderla a un canal, solo para que el canal pueda imputar ese tiempo de programación a la cuota, nada más. Para la precompra se necesitaría que la obra sea también calificada de obra nacional independiente, aunque no se produzca todavía. O sea, Claro, necesita el certificado. claro. Ya, o sea, una obra que no está todavía finalizada puede ser recibir el certificado de obra nacional. Ya, ahí estás topando un punto complicadísimo que nosotros lo discutimos un montón de horas. La naturaleza de la obra podría cambiar en el transcurso. O sea, ahorita tú puedes decir, esta obra es de producción nacional independiente y le prevendo a un canal. Negocio con el canal, etcétera. Si después de un año, cuando estés en postproducción, el canal aporta otra suma y se pasa del 10%, esa obra ya no es independiente. Pierde su característica de independiente. Sigue siendo una obra nacional, sigue siendo comprable, programable y todo lo que quieras, pero ya no pueden imputarla en la cuota de producción nacional independiente. Es
A ver, perdón, hay dos preguntas que nos hicieron vía streaming y después seguimos con las preguntas. Dice, ¿cómo un productor independiente puede financiar una obra costosa sin anticipo de los canales? Un productor... Yo creo que hay una confusión en el tema de que existen tres escenarios, ¿verdad? Primero, existe una cuota de pantalla del 60% que es nacional, ¿verdad? Eso es para la programación anual de los canales de televisión y de los prestadores de cable. Es más dirigida, digamos, que los canales de televisión. Esa cuota nacional se puede hacer por producción propia del canal y por producción nacional independiente. Luego está el segundo escenario, que es la cuota de pantalla, es decir, una gran cantidad de horas, que es los canales tienen obligatoriamente que programar con el 10% nacional independiente. Y el tercer escenario es el escenario de la preventa o la precompra, depende de quién esté, de la inversión de un canal. Mayormente ahora, yo sé por ustedes que están haciendo más negociaciones a nivel de canales de televisión, pero esto incluye también a prestadores de televisión pagada, es decir, tipo DirecTV, tipo TV Cable. Y en este tercer escenario, lo que hace el canal de televisión o el prestador de cable, hace una inversión para comprar 2 largometrajes nacionales de producción nacional independiente. Esto obviamente no es vinculante ni con el primero ni con el segundo escenario, porque el 60% de cuota de pantalla de producción nacional es excesivamente largo para 2 largometrajes independientes. Entonces, respondiendo a esa pregunta, es decir, el canal puede invertir o hacer una preventa o una preinversión o una coproducción, le está permitido con una obra nacional independiente debido a este artículo, debido a esta obligación de tener 2 largometrajes nacionales independientes. Entonces, la respuesta es sí. Los canales de televisión pueden hacer una inversión anterior a la producción de la película. Sí, tienen que hacerla, de hecho. Claro, pero ahora tienen que hacerlo. Ahora tienen que hacer todo. Y hay un mínimo. Y lo tienen también, lo tienen que hacer además los prestadores de televisión pagada, que eso no existía, eso no lo han hecho. Es decir, DirecTV tiene obligatoriamente que adquirir 2 largometrajes nacionales independientes, de acuerdo además con la facturación del año anterior. Es decir, DirecTV este año tiene que comprar 2 largometrajes nacionales independientes de acuerdo a la facturación del año anterior. Y ojo que el negocio de la televisión pagada es uno de los negocios más importantes en la actualidad, no solo en el mundo, no solo en América Latina, sino en Ecuador. Es decir, hace 5 años el número de suscriptores de televisión pagada en Ecuador era de 400,000. Después del Mundial de Brasil en 2014, ahora son 800,000 suscriptores de televisión pagada legal en el Ecuador. Entonces es una inversión importantísima para la producción nacional independiente. 2 preguntitas más que en realidad es una sola. Dice una persona, me gustaría que especifiquen el tema del 10% porque habla de participación y al mismo tiempo de licencia. Y la otra, creo que se refiere más o menos a lo mismo, dice, ¿el 10% de participación del canal está relacionado con el pago por la licencia? Yo creo que hay 3 cosas. Les decía al principio, este tema nos ha sacado canas verdes y es un poco complejo. Hay 3 cosas distintas, ¿ya? Lo uno es la cuota de pantalla. Esta se calcula con respecto a la cantidad de horas que anualmente emite el canal de televisión. O sea, son 5% de las horas. Si el canal emite 1000 horas, 50 horas. Sí, no, 10%. Si el canal emite 1000 horas, 100 horas tendrán que ser proveídas con producción nacional independiente. Esto es un porcentaje, no tiene nada que ver con el otro. El otro, ¿cómo se define lo que ya hablamos ahorita con Mateo? ¿Cómo se define que una obra es independiente? Si es que el 10%, si es que no más del 10% viene de una fuente de financiamiento que es un canal de televisión o un medio de comunicación o un prestador de servicios audiovisuales por suscripción. Y el tercer porcentaje se refiere a la obligación de los medios de invertir una parte
de su facturación anual, en el caso de los grandes medios que llegan a más de 500.000, 5% mínimo. Y en el caso de los pequeños medios que no llegan a 500.000 habitantes, 2% mínimo de su facturación anual. Entonces son 3 porcentajes que no tienen nada que ver los unos con los otros. Creo que por eso esta pregunta del 10% es importante que quede clara, ¿no? La respuesta. A ver, perdón. Ustedes hablan de un catálogo de obras. Este catálogo de obras al que puede acceder un canal para comprar, tienen que ser obras hechas, siempre, sí o sí. Sí. No puede ser un proyecto detallado, no, tiene que estar ya realizado y hasta el fin. El registro de obras es para obras terminadas, hechas. Ojo, inicialmente mencioné el catálogo de producción nacional que tiene ya el CNCine. En ese catálogo hay obras que no están terminadas, que están en proceso de desarrollo o de producción. Pero claro, los canales lo que van a buscar, si van a buscar para invertir en la precompra, van a tener una conversación seguramente con los productores muy previa a que esa obra esté en el catálogo. Si es que van a buscar obras para programar en el 10% de programación nacional, van a buscar obras terminadas. No creo que busquen eso. A ver. Sí. A ver, yo tengo una pregunta. Si ya me acredité una vez para un medio, específico, ya vendo mi obra para este medio y después de algunos años, bueno, después de algunos meses, quiero nuevamente venderle una obra a este medio, ¿tengo que volver a acreditarme o llenar solamente el formulario 2 de la nueva obra que le voy a no, vender a tienes este que medio? volver a acreditarte porque esa obra podría no ser independiente. La primera fue independiente, fue acreditada como tal y fue vendida o licenciada al canal. Y aunque sean Pero obras seguidas. Claro, porque la otra obra podría tener mayor participación del canal y no ser independiente. Una pregunta. Ustedes toman 15 días en acreditar una obra, ¿es verdad? ¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para la acreditación? En el sentido, uno decían era el tema de la consanguinidad y la relación. ¿Cuáles son los otros parámetros que ustedes toman en cuenta? Gracias por la pregunta. En el formulario número 1, que es el tema de la acreditación, hacen como llenan los campos, es decir, ponen un visto o una X en el tema de vinculación laboral, consanguinidad y vinculación societaria comercial dominante con el medio de comunicación. Colocan el nombre del título de la obra al cual están licenciando los derechos, colocan el nombre del medio de comunicación. Esa es una carilla de un formulario número 1. Pero anexo a eso, ustedes van a tener que llenar el formulario número 2 que se refiere a la obra. En la obra ustedes colocan evidentemente el título de la obra, colocan los nombres, cédulas de ciudadanía y área de trabajo y nacionalidad de las personas que estuvieron dentro de la actividad de desarrollar esta obra. ¿Por qué? Porque ahí deberá ser más del 80% o el 80% deberá ser verificable que son ecuatorianos o residentes legales en el país. Y adjunta o anexa a este formulario, ustedes tienen que hacer una declaración juramentada diciendo que la obra es independiente, es decir, que no ha habido un aporte mayor del 10% de algún medio de comunicación. Con esos dos documentos ustedes pueden evidentemente obtener la acreditación de producción nacional independiente. Y estos documentos, estos formularios, se pueden bajar de la web de las dos instituciones, ya están, pero se tienen que entregar físicamente porque son declaraciones juramentadas y documentos físicamente firmados en cualquier dirección provincial del Ministerio de Cultura y Patrimonio o en las oficinas del CNCine. En la web están las direcciones exactas, los teléfonos de contacto de todas las direcciones provinciales en las 24 provincias del país. Regreso al mismo porcentaje. En realidad, bueno, mi película cuesta 500.000, el canal me pone 50.000, pero nada impide después del canal de comprármelo en 100.000. Como compra o precompra. Ese porcentaje es parte de lo que tiene que gastar el canal y no entra como los 10% de plata metido del canal dentro del proyecto. Claro, no puede. el 1% al que te refieres es de
participación en la producción, aporte a la producción. El La otro, compra es indeterminada. claro. Es decir, podría seguir siendo películas producidas por el canal, entre comillas. Si el canal dice, bueno, hagamos una película, te pongo 10% de tu costo y te la compro al 60% del precio de costo, es una película del canal independiente. Sí. O el caso típico de Canal Guayaquil, Canal Quito, que son el mismo canal con dos empresas separadas y se cruzan entre ellos. Sí, definitivamente Porque es así. a los canales les va a interesar, obviamente, más producir y producir ellos Por mismos supuesto. que comprar a... Sí, es importante, gracias por la pregunta, Oliver. Realmente es así, o sea, nosotros no podemos, evidentemente, no tenemos la facultad y no debería ser así, por supuesto, de ustedes le pueden vender a la obra a cualquier valor, al medio de comunicación. El valor, evidentemente, que es la transacción entre privados, las instituciones públicas no tenemos absolutamente nada que ver. Una cosa es que no pueda pasarse del aporte del medio de comunicación en el 10%, pero pongámonos en el otro escenario. Puede que haya obras que evidentemente ningún canal ni medio de comunicación haya aportado el 10%, simplemente ustedes se acercan, hacen la negociación, le venden su obra por X valor y nosotros no tenemos absolutamente ahí nada que ver. Pero sí, el medio de comunicación, el momento en que ustedes le compran, dice, señores, yo ya le compré a un productor nacional independiente, es decir, es imputable a la cuota de pantalla que les interesa a los medios de comunicación. Tengo una pregunta tal vez un poco complicada, no sé. Si yo vendo una película por una duración de, digamos, 5 años, ¿ya? Lo que suele pasar. Pero lo que también suele pasar es que los accionistas de un canal de televisión cambian. Y de repente un primo mío se pone accionista. ¿Qué me pasa en el tercer año? ¿Quién va a ser castigado por ello? Es complicado. Es por eso que yo dije anteriormente que hacer la mezcla de producción y productor es un poco complicado. De acuerdo, es verdad, Yang, pero es importante recalcar que ese anexo, esa relación está dada por el artículo 101 de la ley, no por las instituciones públicas que estamos frente a ustedes, sino la ley de comunicación determina, porque ellos debieron haber tenido evidentemente una lógica para legislar de esa manera, determina que se le licencia al medio de comunicación, es decir, obligatoriamente ustedes me van a tener que decir el nombre. En el caso puntual y en el supuesto no consentido de que ocurra lo que está diciendo Jan, es importante recordar una cosa, la acreditación en el momento en que se le otorgó, es decir, el acto administrativo en el momento en que se le otorgó, cumplía. Evidentemente, entonces ya no se le va a poder retirar la acreditación, por supuesto, porque en el momento en que se le otorgó, ese acto administrativo fue otorgado de manera legal, debidamente cumpliendo con los requisitos establecidos. Es decir, no se le va a poder castigar, digámoslo así, ni al productor, evidentemente quitándole la acreditación, ni al medio de comunicación. Yo tengo una última pregunta de mi parte, al menos. Solo que tenía un comentario con lo de Jan. Primero es que el Ministerio de Cultura finalmente, y de nuevo, ¿no? Es un proceso que se hace técnicamente entre el CNCine y el Ministerio de Cultura. El CNCine hace la parte técnica de dar la acreditación, pero finalmente el Ministerio de Cultura es el que emite la acreditación y, ojo, se puede revertir la acreditación. Es decir, en el caso que tú dices, se revertiría la acreditación en el momento de que la parte societaria. Pero eso es algo que evidentemente es un caso que creo que es excepcional. Sin embargo, el otro tema, no es que nosotros hicimos la ley, no es que nosotros hicimos el reglamento, es algo que lo hizo en la Asamblea Nacional, el caso de la ley, y es el caso del reglamento lo hizo desde Presidencia con Cordicom y con otras instancias. Lo que sí es importante para esto es que en el caso de las leyes que van a venir, por ejemplo, en el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, que va a ser la nueva ley de propiedad intelectual y derechos de autor, me parece muy importante lo que ha hecho la COPAE, de hacer unas observaciones a un estatuto, a una ley que está creándose. Por eso es muy importante la movilización y la participación de los productores en este tipo de temas, en un tema de que va a afectar al futuro. Mi pregunta iba más... Estamos partiendo de la idea de que los productores estamos siendo capacitados en esto de la ley
Y mi pregunta iba si a los medios de comunicación se les va a hacer la misma capacitación, porque ya empiezan a pedirnos cosas que, de acuerdo a la conversación de hoy, no caben, ¿no? De acuerdo. Estamos trabajando bajo pedido de determinados proyectos, dicen ahora ya no puedes seguir si no tienes la acreditación. Entonces, primero dos cosas, si es que va a haber una capacitación para ellos, y segundo, si habrá algún documento muy simple que cada vez que nosotros como productoras tengamos que respaldar que no necesitamos la acreditación para determinado proyecto, podamos tenerla, porque si no es un ir y venir de información confusa. Gracias por la pregunta. A este día, a esta charla, se les invitó a los medios de comunicación, por supuesto, porque a nosotros nos interesa que las dos vías, las dos partes beneficiarias entiendan el proceso. Pero por supuesto, nosotros vamos a verificar, por eso ustedes al ingresar a esta sala, ustedes firmaron y colocaron de dónde provienen, de qué sector provienen. Evidentemente nosotros vamos a tener que seguir haciendo este proceso informativo y además con la parte más importante que son los medios de comunicación. De hecho, ya hemos tenido conversaciones con los medios de comunicación sobre este tema puntual. Con respecto a facilitar algún documento, no es que vamos a facilitar algún documento, sino que nosotros vamos a colocar en la página web del CNCINE y del Ministerio de Cultura información exacta y precisa en qué momento se debe solicitar la acreditación de productor nacional independiente, porque es verdad, los medios de comunicación dicen, bueno, yo te compro pero acredítate. Entonces, evidentemente ustedes ahora han visto que hay casos puntuales en los cuales no cabe la acreditación, y lo que es importante recalcar, si es que ustedes no tienen la acreditación, no es que no puedan seguir produciendo, para nada, al contrario, lo deben seguir haciendo, por supuesto, pero cuando ustedes van a solicitar la acreditación es porque evidentemente se necesita hacer el contacto con el medio de comunicación, porque le dice, ¿sabes qué? Yo te compro tu obra, pero yo necesito tu acreditación porque quiero que eso sea imputable a la cuota de pantalla que me van a verificar a mí como medio de comunicación. Ahí sí, pero ustedes perfectamente pueden seguir produciendo y vendiendo en coproducción con un medio de comunicación. Ojo, cuando yo hablo de coproducción con respecto a la pregunta que me están haciendo vía streaming, significa que ahí ya no hay independencia, por supuesto, porque estamos hablando de un tema de coproducción, no hay independencia ahí. Es importante además recalcar una cosa, nosotros con el Ministerio de Cultura hemos visto que es muy necesario, vamos a hacer un video tutorial donde explique paso a paso lo que estamos diciendo. En este momento hablamos, pero generalmente las ideas no se nos van quedando, ¿no es cierto?, sino las más importantes, pero nosotros queremos que ustedes estén claros en cómo es el procedimiento, cuánto tiempo de respuesta tiene el CNCINE y el Ministerio de Cultura en su solicitud, porque eso evidentemente a ustedes les interesa, a los medios de comunicación les interesa, y a nosotros como instituciones públicas nos interesa el hecho de ser eficientes y eficaces ante ustedes. Entonces, que ustedes tengan claros que es un proceso que va a llevar 15 días laborables para obtener la acreditación, obviamente cuando estén todos los documentos. Y otra cosa, el CNCINE ha abierto un correo electrónico que es acreditaciones@cncine.gov.es, en donde ustedes pueden manifestar cualquier inquietud que tengan, y nosotros nos hemos puesto como límite un tiempo de respuesta de 3 horas, es decir, ustedes colocan la pregunta y nosotros tenemos un tiempo de respuesta máximo de 3 horas, perdón. Laborables. O sea, si escriben a las 6 de la mañana, no esperen respuesta a las 6 de la mañana. Viendo un poco la definición de fomento, es como raro porque pueden invertir, pueden comprar los derechos de una película que todavía no está ni siquiera rodada. Entonces es más como una participación de inversión, no como una compra de derecho. Y como es mucho dinero que estamos hablando, más ahí que comprar derecho, es un poco difícil que el canal dice, oye, ya te voy a comprar lo que ni siquiera todavía has filmado. Es más, me voy a meter en tu proyecto como inversionista, no más como un comprador de futuros derechos de algo que no existe. Entonces es como al contrario, es como, se va a meter más como un coproductor dentro de un proyecto que se está por haciendo, pero no está comprando derechos de películas. Ahí está como, compro los derechos de algo que no existe. Es que hay las dos figuras. Las dos figuras son absolutamente posibles y diferentes. Es decir, tú puedes coproducir con canal, perfectamente. Lo único que va a suceder es que en ese caso no puede ser imputable a la cuota de producción nacional independiente esa programación. Y también puede hacer una preventa, se ha hecho, se hace. O sea, no es imposible, llega un realizador o un productor más o menos con trayectoria y dice, tengo este proyecto, y un canal le precompra. Eso se hace aquí y en la Conchinchina, se hace. Pero lo que pasa es que todavía no ha habido una
práctica, no hay una experiencia muy importante en el Ecuador en ese sentido. En general no han sido muchos los aportes financieros de los canales, sino más bien los aportes en servicios o en productos o en personal. Oye, quería hacerte una consulta. Sí. Una consulta súper práctica, y es el tema de saber si esta acreditación, ya hemos dicho que se va a demorar 15 días, si además va a tener un costo. Gracias por la pregunta. El costo es cero, es totalmente gratuito, es una obligación que la determina la Ley de Comunicación y las instituciones públicas tenemos que responder a esa necesidad. El costo es cero, es gratuito el trámite. Una pregunta que nos están haciendo. Perdona, Vivi, es verdad lo que acaba de decir Vivi, es absolutamente gratuito el trámite, pero las declaraciones juramentadas tienen que ser notariadas y eso sí tiene un pequeño costo. Claro, pero una pregunta que nos están haciendo importante también es si ustedes pueden hacer la acreditación para gente que esté en el exterior. Entonces, la respuesta es, desgraciadamente aún el trámite es físico, pero pueden ustedes otorgar, la gente que nos está escuchando vía streaming, pueden otorgar un poder especial para que haga una persona aquí en el Ecuador el trámite que ustedes requieran. Pero por el momento es el trámite físico, es decir, ustedes ingresan los documentos, direcciones provinciales de cultura a nivel nacional o en oficinas del CNCINE. Cualquier consulado del Ecuador en el mundo tiene funciones notariales, es decir, pueden hacer ahí un poder especial para que alguien que esté en el Ecuador realice el trámite. Ya, ahora, los parámetros para hacer una producción, ¿quién los pone? Porque tenemos que pensar en la censura, horario de transmisión y todo eso. Y ahora, imagínate, tanta competencia aquí, ¿cómo hago yo para que le interese a un canal mi producción? Ahí sí ya ese es un territorio en el que el Estado no interviene. O sea, esa es una negociación entre privados. Nosotros no... Lo único que hace el Estado, lo único que hace la ley es establecer una cuota, una obligación de los canales de programar una parte de su programación, del tiempo de programación, con producción nacional independiente, pero nosotros no le vamos a decir, mejor cómprele a este man y no a ella porque es mejor. No existe censura en ningún lugar, ni en ningún ámbito. Perdón. No, ya eso no es... Ya. O sea, tú puedes vender un contenido para público adulto y si el canal requiere esa programación y la programará después de las 9 de la noche, me parece que es. Justamente es importante, gracias por la pregunta. Es necesario aclarar una cosa, el tema del horario apto para público, no apto para público, etcétera, no interesa en el tema de la cuota de pantalla. Ojo, es importante como un tema de información, cuando hablamos de calificación apto para todo público, hablamos que sea hasta las 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El otro para supervisión, bajo supervisión de adultos, es de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y el contenido, el público al que va dirigido, la temática, eso es absolutamente libre. Una película, una producción Por favor, solo una última aclaración. Además, la Ley de Comunicación, como también solo para información de ustedes, determina que sí es, digamos, prioritario el tema, por ejemplo, de relación intercultural, el tema afroecuatoriano, da prevalencia y dice que el 5% al menos de su grilla debe estar programada con este tipo de contenidos, para su información. Para volver un momento al tema de qué documentos y requisitos se necesita para obtener la acreditación de la productora nacional independiente otra vez. Ok, para ser acreditado como productor nacional independiente, llena el formulario número 1, el formulario número 2 y obviamente anexa este formulario número 2 va la declaración juramentada. Ojo, es importante señalar que en sus carpetas están los formularios 1 y 2 y además en la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio y en la del CNCINE ustedes pueden llenar con esfero o lo mejor que les sugerimos es ustedes pueden llenar los campos que están determinados para que así sean por computadora. Y esos son solamente los formularios, me dicen, los documentos
¿Esos son todos los requisitos? Sí, aparte obviamente está como requisitos en la página del CNCINE y del Ministerio de Cultura está colocado claramente cuáles son los requisitos. Aparte de eso, es la declaración juramentada que ya lo manifesté y la copia de cédula de identidad y papeleta de votación. Y una cosa que es importante y que está en el formulario número 2 es el certificado del IEPI. ¿Por qué? Porque el certificado del IEPI les dice a ustedes, usted es autor y abajo dice es titular de la obra tal. Entonces es importante. Ahora, también, no como cuña publicitaria ni mucho menos, pero el IEPI ya lo puede hacer vía online. Es decir, este formulario puede estar otorgado por ustedes vía online, o si no, el trámite está establecido que es un tiempo de demora de 72 horas, es decir, 3 días laborables. Y eso, entonces, son los únicos documentos y requisitos. Sí, eso yo creo que es fundamental decir dos cositas. Uno, es fundamental lo último que acaban de decir, porque tú no puedes llegar y negociar una obra sin que exista una prueba de que tú eres el titular de los derechos de esa obra, pues. Entonces, para eso está el IEPI, aquí está el director nacional de Propiedad Intelectual, de Derechos de Autor, el abogado Santiago Ceballos, para cualquier duda que haya. Lo otro es fundamental también. Lo único que estamos pidiendo son informaciones sobre la base de una declaración juramentada. Eso no le quita ninguna validez y les compromete a ustedes con lo que están certificando ahí. Es decir, nosotros no somos la entidad de control ni de sanción, pero el día en que al canal la Supercom le diga, a ver, ¿cuál es su producción nacional independiente? Ellos muestran los certificados y resulta que ha habido una declaración juramentada falsa. Eso te compromete a ti como perjurio, ¿no? O sea, un falso testimonio. Es decir, lo que está certificando ahí, no requerimos nosotros las cuestiones de los accionistas, de los porcentajes de acción, etcétera. Creemos en lo que tú nos dices con declaración juramentada, pero eso es penalizable si es que es un falso testimonio. Está bien. Perdón la interrupción, pero es importante aclarar eso en el tema de la obra. Cuando es persona jurídica, es decir, una empresa, una compañía, está como requisito presentar copias simples de lo que es los estatutos, de la representación legal del representante legal de la empresa o compañía, etcétera. Pero son documentos que son como básicos, obviamente, y que tienen ustedes, entendemos, a la mano. Por eso es simplemente una copia simple. Lo único que sí es una declaración juramentada por el tema legal que conlleva esto, que es un tema incluso de falso testimonio y es incluso hasta sancionado con prisión en varios casos. Entonces, el tema solo es en la declaración juramentada cuando se refiere a la obra, simplemente. Está bien, gracias. Una cosita más que me interesaba preguntar también, porque en la cuestión quería preguntar si era cierto, en la cuestión del 10% de la producción que se costaba. En ese caso me dijo que no solamente tiene que ser dinero que coste esa producción, sino pueden ser otras cosas. Pues. Me dijo, y sí dijo un número de cosas que pueden ser. Puede ser también, por ejemplo, propiedades que uno presta o renta o utiliza para eso también. ¿Sí? Ya. Sí, gracias. Digamos, siempre cine independiente, yo he entendido, es el cine que ha recibido siempre apoyo, en este caso del CNC, de los fondos concursables. No necesariamente. Eso no es cine independiente. Sí, pero no digo, no es el único. Se pueden producir y se producen películas en el Ecuador sin aporte del Fondo de Fomento Cinematográfico. No es me un imagino, requisito bueno, no conozco necesario. un solo caso de que no hay. Uy, un montón. Seguramente yo conozco solo Que los se han los que hemos estrenado recibido. incluso. Ya, bueno, entonces, eso no le da el título de cine independiente, por lo tanto, la negociación con los canales es totalmente aparte. Claro. El 10%, si es 10%, va como cine independiente, si se pasó de eso, ya no. Pero no tiene nada que ver con los fondos concursables. Nada que ver. O sea, es absolutamente otra ley. La base legal es otra. Esto es la Ley Orgánica de Comunicación. Lo que tú te refieres es la Ley de Fomento del Cine Nacional que estableció el Fondo de Fomento Cinematográfico. No tiene nada que ver ni
el certificado de producción nacional que es necesario para que los proyectos sean postulados en el Fondo de Fomento, ni tampoco la característica de independiente. Solamente tiene que ver con un porcentaje máximo de aporte financiero o de otro tipo del canal en la producción. Bueno, una última ahora sí. Pues ahí. Es que siguen saliendo dudas. Esto que en principio tal vez no tenga nada que ver, pero hay una invitación para ir a Ventana Sur, que está subida. El problema es que cuando uno da clic para acceder a información o a formularios o algo así, te lleva inmediatamente a la acreditación. ¿Ah, sí? Entonces, creo que es un problema de la página, pero solo quería estar seguro. Creo que no tenemos que acreditarnos como productores independientes para aplicar a Ventana Sur, ¿verdad? No tiene nada que ver. Pero hay un problema en la página porque te lleva a eso. Muchas gracias. Vamos, creo que las compañeras del CNCine nos están escuchando porque eso lo lleva otra área de... Dos preguntitas técnicas. Pero más cercano. El tema de la declaración juramentada. Si entendí bien, en esa declaración estoy declarando que la obra es de propiedad del que está presentando la acreditación, ¿verdad? No. Bueno, explícame un poquito qué texto va, o sea, qué es lo que va dentro de la declaración juramentada y si es que yo puedo en esa misma declaración incluir todos los medios a los que voy a pedir la acreditación, porque si no voy a tener que hacer Por supuesto. 20 declaraciones juramentadas por cada medio de comunicación. Gracias por la pregunta. Y la otra pregunta que también es técnica pequeña es que yo no entendí muy bien el tema de las diferentes catálogos y cosas. Por ejemplo, si yo quiero estar introducida en un catálogo de proyectos anteriores que voy a tener que certificar como independientes, cortometrajes, ¿también va a existir un catálogo para eso, por ejemplo, o solo para largometrajes? No entendí bien el tema de los catálogos. Los catálogos. A ver, empecemos por la segunda y luego Vivi te va a explicar lo de la declaración. A ver. Sí te escuchamos los de la primera fila. El reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación establece que debe existir un registro de obras de producción nacional independiente. Eso es para que los canales puedan decir al final del año, aquí está, estas obras que yo he programado están en el registro de producción nacional independiente. Pero eso no está certificado de manera independiente. Eso no necesita ya tener la certificación, o sí ya necesita. Sí, también. Ay, sí. ¿Aló? Ya, perdón. A ver. En la Ley de Comunicación, creo que es en el artículo 100, no estoy seguro, se establece que debe existir un registro de la producción nacional independiente al cual deberán acceder los canales de televisión al momento de decir, aquí está mi 10% de producción nacional independiente. Están en el registro, por lo tanto son obras de producción nacional independiente, es decir, sí están acreditadas. Si tú quieres acreditarte como productora nacional independiente de una obra, tienes que hacer las dos cosas, la acreditación y el registro. Pero si solo quieres hacer el registro, sí lo puedes hacer. Solo el registro. Llegas con tu obra, dices, quiero que me registren esta obra en el registro de producción nacional independiente. Eso es para cualquier tipo de obras, largometrajes, cortometrajes, programas de televisión, lo que sea. Lo otro que mencioné antes es otro catálogo que ya existe y en el cual están en este momento 91 largometrajes ecuatorianos. No nos atrevimos a hacerlo con los cortos porque no vamos a acabar nunca, pero algún día lo haremos. Pero ese es un catálogo, digamos, distinto, no es vinculante, no acredita a la obra para que pueda ser imputada a la cuota, es simplemente para promover la producción nacional en el mundo. Y finalmente serán los canales de televisión los que revisen ese registro para poder decir, esta obra me interesa, y después negociarán contigo. Exactamente, ahí viene la acreditación, exactamente. La declaración juramentada.
Es importante la pregunta que Yanara nos está haciendo, porque obviamente ustedes van a la notaría y dicen, pero ¿qué texto pongo en la declaración juramentada? En la página del CNCINE y en el Ministerio de Cultura está el texto que se debe colocar para la declaración juramentada. Es un texto básico y simple que dice, por ejemplo, el productor presentará una declaración juramentada en el cual se establezca que se trata de una obra de producción nacional independiente, es decir, en la declaración lo primero que ustedes van a decir, esta obra es de producción nacional independiente. Dicha declaración debe incluir el detalle del presupuesto total de la obra, es decir, la obra Juanito Pérez, valor del total del presupuesto, $100,000. En el que será verificable que la participación de un medio de comunicación audiovisual de señal abierto o prestadora de servicio de audio y video por suscripción no supera el 10% del monto total invertido en la producción de la misma, lo que ya habíamos dicho. En el caso de que un medio de comunicación de señal abierto o prestadora de servicio de audio y video hubiese puesto a su disposición de la producción equipos técnicos o humanos o servicios de producción o postproducción para la elaboración de la obra, la mencionada declaración juramentada deberá incluir una valoración monetaria de dicho aporte. Ejemplo, si yo no le aporté, soy Ecoavis, si no le aporté máximo el 10%, pero no le aporté monetariamente, sino le di 3 personas para el tema de postproducción, por ejemplo, ustedes deben colocar cuánto significa eso en monto. Es decir, las 3 personas fueron, de los $100,000 fue $10,000. Entonces, perfectamente entra en el 10%, es decir, debe estar detallado. Esto, como le recalco, dice en los requisitos en la página web de las 2 instituciones, está claramente cuál es el texto que se debe colocar en la declaración juramentada. Una pequeña pregunta también sobre la obra que uno presenta, por ejemplo, cuando está presentando al canal o al que le va a comprar la obra, tiene que estar completa la obra, que puede ser una obra solo escrita manualmente o escrita y se le presenta como una obra escrita, no filmada todavía. ¿Hasta qué punto, qué porcentaje? Ya. Normalmente se considera una obra cuando ya existe una imagen, varias imágenes asociadas, es decir, editadas. Sin embargo, aquí es necesario que se pueda empezar el trámite, porque la propia ley establece que los canales tienen que adquirir mínimo 2 largometrajes, etcétera, lo que dijimos hace un momento. Entonces, necesariamente nos estamos refiriendo a proyectos de obras. O sea, en algún momento tendrán que acreditar una obra que todavía no existe como producto audiovisual. Se puede. Pero si solamente, o sea, si yo tengo un guión y quiero producirlo y algún día quiero negociarlo con un canal, no es necesario que hagas todo este trámite. Solo si es que estás en conversaciones con un canal para que ese canal participe en la producción de esa obra desde antes del rodaje. No es un requisito, pero sí es una posibilidad en el caso de que exista esa negociación o ese vínculo previo de preadquisición. Ahí te recuerdo que hay, digamos, 3 escenarios, ¿no es cierto? El de 60% de la cuota nacional, ¿ya? El del 10% de la cuota para la producción nacional independiente y el de la inversión de un canal en 2 largometrajes, o de un suscriptor de televisión pagada para 2 largometrajes de producción nacional independiente. Sin ser más bien siendo flexible de la experiencia que se ha tenido, es que necesariamente los canales van a pedirte en una obra terminada en el 60%, para la cuota del 60% y para el del 10% normalmente. Y uno puede negociar, además en el YEPI tú puedes inscribir un guión, que es un guión, es una obra literaria, digamos, que se considera como inscripción, o se puede inscribir también la obra de producción ya terminada, que sería una obra audiovisual. Entonces, en esos dos, es que además son
son uno de los requisitos que se pide para la acreditación, es tener la inscripción en el IEPI. Entonces existen las dos posibilidades, pero la posibilidad de negociar algo a futuro estará más en el tercer escenario, en el escenario de la compra o de la inversión de 2 largometrajes nacionales independientes de acuerdo a la facturación del año anterior. Claro, en el caso de las obras que todavía no existen o no están terminadas, hay ciertas cosas que pueden variar en el proceso, es lo que dijimos. Tanto la participación de un canal puede variar, puede sobrepasar el 10% en un momento dado y en este caso pierde la característica de independiente. Pero la negociación con el canal es independientemente de eso. Y lo que puede también variar es la duración. Es decir, tú puedes estar negociando una obra y dices va a durar aproximadamente 90 minutos, pero el canal en el momento ya de probar el tiempo de programación, resulta que la obra duró solo 78, o sea, son cosas que pueden cambiar cuando las obras no están terminadas. Cuando tú acabaste un largometraje sabes si dura 92 minutos y no dura... Pero en el caso de las obras que todavía no están hechas pueden haber ese tipo de variaciones. Yo quiero poner un ejemplo de una experiencia que tuve con un proyecto que tengo en desarrollo ahorita. Entonces me fui a un canal de televisión amparado en este artículo en el que dice que el canal puede adquirir los derechos de difusión previo al rodaje. Entonces lo primero que me preguntaron es, ¿tienes la acreditación? ¿Es una obra audiovisual independiente? Entonces yo quisiera saber qué tipo de documentación, si es que no es la certificación o otro tipo de documento que nos pueda llevar a tener un acuerdo con el canal para poder cumplir con este artículo también, o sea, para poderlo hacer un poco más real el panorama de una precompra de derechos de difusión. Gracias por la pregunta. En ese caso, nosotros te sugerimos que tú puedes llenar el formulario número 2. En el formulario número 2 nosotros con eso vamos a decir que es una obra nacional independiente, ¿no es cierto? Porque estás tú declarando bajo juramento que es así. Entonces eso te va a permitir a ti mostrarle al medio de comunicación que tu obra ingresó en el catálogo de producción nacional independiente para que tú se te facilite el tema de negociación con el medio de comunicación. ¿Ya? Ya. Estoy un poco confuso con lo de la declaración del IEPI, porque IEPI, bueno, tanto que existe, porque vamos a ver lo que pasa con el COESC, pero el IEPI, tanto que es derecho de autor, pero un productor no es necesariamente el autor. El productor tiene los derechos patrimoniales que no se inscribe en el IEPI. Entonces, ¿qué formulario, si yo soy el productor, con un director y un guionista diferente, mi nombre no va a figurar en ningún papel del IEPI? Entonces, ¿qué están exigiendo ustedes? Me parece un poco confuso. Hay una cosa importante. Nosotros, el certificado del IEPI o el título del IEPI dice título autor, ¿no es cierto? Y dice abajo el título de la obra, la clase de obra, etcétera. Con eso nosotros estamos asegurando que Jan es titular de la obra, pero definitivamente no estamos nosotros diciendo que él es el productor, o sea, el titular, generalmente el productor es el titular patrimonial de la obra, ¿no es cierto? Si ese es el caso, lo que ustedes pueden hacer es simplemente se adjuntan el contrato donde efectivamente le pasan los derechos patrimoniales el autor a ese productor. Y si no le ha pasado, no hay problema, se entiende que la acreditación es al productor, al autor también de la obra. Bueno, con todo respeto, tu pregunta, Jan, la figura del productor diferente del autor es más del copyright, no es tanto del derecho de autor. En Ecuador la realidad es que mayormente el autor es el productor, es el director, es el relacionador público, entonces eso se aplica en ciertos casos. Entonces el tema es que, claro, tal como dice Vivi, en el caso de que el productor sea diferente del autor, lo que tiene que hacer es incluir la licencia. Yo sí entiendo la pregunta, porque lo que estamos exigiendo es un documento que pruebe la titularidad de los derechos patrimoniales, no quién escribió el guión ni quién es el autor de la obra. Entonces no sé si Santiago nos puede ayudar en eso.
Por eso decía, el certificado que otorga el IEPI es un certificado que tú eres el autor, ¿no es cierto? Dice nombre del autor de la obra. Si es el autor y no es el mismo productor, es decir, no son las mismas personas, si ustedes le licenciaron a su obra, es decir, Viviana le licenció a Santiago, que es productor, le licencia mi obra, yo tengo que presentar el documento que efectivamente se verifique que Santiago ahora es el productor, es decir, titular de los derechos patrimoniales de mi obra. Pero el certificado del IEPI lo que nosotros nos permite decir y nos permite estar seguros es que Viviana efectivamente es titular de la obra de Juanito Pérez. Si mi productor es Santiago, yo debo entregar el documento que dice Santiago ahora es el que me representa patrimonialmente en mi obra. Pero el tema del IEPI es básico. Es que, ojo, la vinculación es del productor, es decir, la vinculación va a ser de Santiago. Si yo, Viviana, tengo a mi cuñado en Ecuavisa y yo soy la autora, pero no, solo la autora moral, ¿no es cierto?, de esos derechos, no hay problema. Pero Santiago, que es el productor, él no puede ser cuñado de un socio de Ecuavisa. El productor, no el autor de la obra. La persona que firme el contrato de licencia de los derechos de la obra. O sea, puede haber sido escrita por el dueño de Ecuavisa, el guión, no importa. La cosa es quién tiene los derechos patrimoniales. ¿Sí? Sí. Santiago, así es, ¿no? Ya. Aquí hay otra pregunta que llegó vía streaming que dice, si el canal negocia la licencia y te adelanta el dinero, ¿es aporte del canal a la producción? No. Claro, son dos cosas distintas. Lo uno es el carácter independiente tiene que ser máximo el 10% del aporte a la producción. Lo otro es la negociación de licencia de los derechos para la teledifusión. Son dos cosas distintas. Sí, ¿no? Bueno, es importante, yo sé que es el tema bastante pesado, ¿no es cierto? Para nosotros nos llevó de hecho bastante tiempo tener claro el asunto, aún así ustedes ven que siguen saliendo dudas, pero yo sí quiero recalcar una parte importante a las personas que se encuentran presentes aquí, a las personas que nos están escuchando vía streaming a nivel nacional. Ustedes tienen el correo electrónico acreditaciones@cncine.gov.es. Nosotros tenemos la obligación de contestar en 3 horas laborables, como dijo Juan Martín, la inquietud que ustedes nos hacen, o si no, vía telefónica al teléfono del que está colocado en la página del CNCine, la extensión 111, que es de la dirección jurídica, que nosotros vamos a llevar a cabo el proceso. Nosotros les contestamos evidentemente vía telefónica, como ustedes quieran, o si no, vía mail. Una cosa que es importante y que yo creo que es de interés también para ustedes, si tienen algún tema, por ejemplo, con un medio de comunicación que digamos que no se encuentra aquí presente y que insiste en la acreditación de productor nacional independiente, nosotros podemos quizás acercarnos a ese medio de comunicación con la persona que ustedes nos indiquen para poder explicarle el proceso. Es un tema de facilitación, de mediación, digámoslo así, entre ustedes y el medio de comunicación, porque evidentemente para el medio de comunicación también ellos dicen yo necesito esa acreditación y punto, porque obviamente no se entiende mucho de manera adecuada el proceso. Entonces nosotros, si ustedes están de acuerdo y tienen un caso puntual, nos pueden escribir o llamar y nosotros hacemos el contacto con la persona que ustedes nos indican del medio de comunicación para lograr comunicarnos con ellos y explicarles el proceso, en qué momento y en qué momento no se solicita la acreditación de producción nacional independiente. Bueno, yo creo que hemos dado la vuelta un poco a todos los temas. Última pregunta. Sí, mi última pregunta es, ¿dónde se encuentra, dónde se puede buscar y encontrar los canales de televisión que contratan a los productores nacionales independientes? Es que todo canal de televisión tiene que cumplir con la ley. La ley de comunicación establece que es obligatorio un registro de los medios de comunicación. ¿Qué queremos decir? Que evidentemente debe estar, es en el mejor de los casos, realmente no sé si existe esa información en la página web, pero la Superintendencia de Comunicación e Información y la Cordicom tienen el registro. ¿Por qué?
A partir del 25 de junio del 2013, fecha en la cual se expidió la Ley Orgánica de Comunicación, se establece en el artículo 25 que es obligatorio el registro de todos los medios de comunicación audiovisual. La información seguramente y evidentemente debe estar ahí. Esta sí es la última. Sería tal vez interesante que el CNC tenga esa base de datos dentro de, De su los- página, de los medios, recopilando con teléfono, mail de los compradores o las personas que están, no sé, bueno, un contacto, un contacto. De acuerdo. O sea, podemos intentar hacer eso, pero sí... ¿Crees sí hay- favorable o...? No, espera. Pero no, debe quedar claro que hay ciertas competencias y facultades que nosotros claro. tenemos y otras que no. Entonces, hay instituciones, en este caso, nosotros que nos dedicamos al proceso previo de acreditación y de registro, pero el proceso posterior de control, de sanción, etcétera, no tenemos nada que ver, ni queremos tener nada que ver con eso. Ojo que no son solo los canales, o sea, de nuevo recordarles, los posibles compradores de sus obras son también los proveedores de servicios de televisión pagada. Entonces ahí se abre un espectro mucho más grande. Nosotros tenemos una información tanto de los proveedores de televisión pagada como de los canales a nivel nacional que podríamos referencialmente ponerla inmediatamente. Referencialmente, porque digamos que los oficiales lo tendrán la Supercom y la Cordicom, o sea, las instituciones de regulación y control. Pero podemos poner eso en las páginas web de... Solo para finalizar una cosa, nosotros el momento en que ustedes soliciten o ingresen la información, es decir, los documentos del CNCine, en ese momento nosotros enviamos un correo electrónico diciendo que el día 17 de septiembre a las 14 horas y 59 minutos hemos recibido su documentación. Nosotros tenemos 3 días laborables, es decir, si hoy ingresan la documentación hasta el día viernes, el CNCine tiene la obligación y la dirección jurídica tiene la obligación de emitir el informe favorable o desfavorable y enviar la documentación respectiva al Ministerio de Cultura. Cuando nosotros enviemos la información, la documentación al Ministerio de Cultura con el informe respectivo, enviamos un correo electrónico a su email diciendo que en este día, a esta hora, se ha ido el documento al Ministerio de Cultura, para que ustedes tengan claro en qué momento y en qué proceso, en qué etapa del proceso se encuentra su trámite. Les agradecemos por el día de hoy, por la asistencia y por favor, si tienen alguna inquietud, no lo olviden, pueden escribirnos y nosotros les contestaremos de manera inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, es importantísimo, todas las observaciones súper bienvenidas porque a nosotros nos ayuda también a que este proceso sea tan efectivo para beneficios de ustedes sobre todo. Muchas gracias.